Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. La conciliación en los conflictos agrarios. La problemática que por más de un siglo ha vivido la gente del campo es diversa. Desde los conflictos por la posesión de las tierras, la escasez de apoyo para que sus tierras produzcan, las manchas urbanas que depredan donde se estacionan, la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades para hacer de sus espacios lugares de bienestar, hacen de este sector de la población uno de los más vulnerados. En México, la población campesina, para resolver sus conflictos relacionados a sus tierras y a la relación que existe entre los ejidos, núcleos agrarios, comunidades agrarias, sujetos agrarios y campesinos, regularmente se llevan a los tribunales agrarios. La Constitución a la letra dice: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, es decir, prevé también la existencia de otras formas que pueden ayudar a dirimir controversias en materia agraria, y esta es la conciliación, que es atendida por la Procuraduría Agraria. La conciliación en materia agraria es una necesidad imperante de poder otorgar a este sector de la población opciones pacíficas de solución a sus conflictos a través de vías distintas a los juicios. La conciliación agraria, sin duda, es un elemento fundamental que ayuda a la reconstrucción del tejido social de nuestras zonas rurales. Así, la conciliación tiene por objeto el de avenir a las partes para que, en lo que se llama una amigable composición, lleguen a un acuerdo en relación al conflicto que enfrenten. Esta, la conciliación, se rige bajo los principios de justicia, equidad y buena fe. La tarea del conciliador es ser un tercero imparcial en el conflicto. En su labor, debe ser empático y facilitar el diálogo entre las partes, para que así, ante los conflictos planteados, se puedan encontrar soluciones satisfactorias a través del diálogo que ofrece este procedimiento. Para hablar de la conciliación agraria, tenemos hoy a la magistrada del Tribunal Agrario del Estado de Morelos, Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés. Continúa con nosotros. Hola, queridos amigos y amigas, desde Nesa Radio 97.3 FM, su amiga Verónica Andrade les saluda y les agradece de todo corazón que estén una vez más con nosotros en Senderos a la Paz. Desde donde transmitimos, quiero saludar fraternalmente a nuestra gran familia de Nesa Radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, y también para el mundo a través de nuestras páginas de internet, nesaradio.com y nesaradio.org.mx, y también los invito que nos puedan visitar a través de la página de Facebook en Nesa Radio 97.3 FM. También desde aquí quiero enviarle un fraternal saludo a nuestro amigo Gustavo Jafat, que se encuentra del lado de los controles en cabina, y también saludo de manera muy afectuosa a quienes nos han estado escribiendo a través de nuestra página de Facebook. Sus comentarios, sus sugerencias, estamos tomando muy en cuenta para poder enriquecer este programa. La semana pasada iniciamos con la conmemoración de la muerte de Emiliano Zapata, que ha sido un personaje histórico y trascendental en la vida de México. Y para continuar con esta temática del gran general, pues
hemos traído el día de hoy, hemos invitado a este programa para continuar con los sueños que de alguna manera inició Zapata. En alguno de la trayectoria de la vida de Zapata fue darle solución a los conflictos que vivían las personas que viven en el campo, a los campesinos, a ese grupo vulnerable. Estamos el día de hoy con el tema la conciliación en los conflictos agrarios. Y como se adelantó en nuestra cápsula, afortunadamente la conciliación en los conflictos agrarios pues son un tema muy interesante que para el día de hoy trajimos a una gran invitada que además está muy comprometida sobre todo con los grupos vulnerables. Ella es licenciada en Derecho con especialidad en Administración de Justicia en materia familiar, maestra en Derecho Familiar y doctora en Derecho Civil. Cuenta con diversos estudios de posgrado en el ámbito profesional. Ella se venía desempeñando como presidenta del Comité para el Fomento y la Promoción y Difusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Poder Judicial de la Ciudad de México. Fue consejera del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y también fue jueza en primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y especialista en asuntos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Además de que tiene en el ámbito académico una gran trayectoria y ha sido profesora de asignatura en la ciudad y en diversos tribunales de superiores de justicia. Además de que ha sido conferencista tanto nacional como internacional con temas de derecho familiar, violencia contra las mujeres, niños y adolescentes y indígenas, personas con discapacidad y grupos vulnerables. Quiero agradecerle y darle la bienvenida a esta su casa de Nesa Radio 97.3 FM a la magistrada Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés. Blanca Estela, bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias de nueva cuenta por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con todas y todos ustedes y más contenta porque estamos, como ya lo has comentado, pues recordando la muerte de un hombre valiosísimo que fue un luchador social y que nos ha dejado un camino que tenemos que seguir recorriendo y que es buscar la igualdad y la justicia con las personas del campo. Ahora que me encuentro adscrita al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 18 en Cuernavaca, Morelos, esa fortaleza de Emiliano Zapata me da energía para decir, tenemos que trabajar en beneficio de las personas y lograr que efectivamente sus derechos se puedan cumplimentar al 100%. Así es, Blanca. Por eso eres nuestra gran invitada del día de hoy, porque déjenme decirles que aunque su trayectoria ha sido prácticamente en la Ciudad de México, ahora está trabajando en Morelos, cuna y donde nació Emiliano Zapata, donde esta visión de igualdad y de equidad que encabezaba Zapata, bueno, pues está en ese territorio y ahora desde un tribunal agrario. Pues te agradezco mucho y vamos a dar inicio con esta charla que va a estar muy interesante y que además te agradezco que estés el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Mi estimada Blanca, el tema de hoy lo estamos enmarcando, decíamos hace rato, en la conmemoración de la muerte de Emiliano Zapata. Por eso hoy que decidimos invitarte, pues recién eres nombrada magistrada en el Tribunal Agrario del Estado de Morelos, la gran cuna de Zapata. Y me gustaría que empezáramos platicando y que nos comentaras cuáles son los conflictos que más se presentan en los tribunales agrarios del Estado de Morelos. Y bueno, quizás a lo mejor nos puedas dar una visión. Sí, muchas gracias. Pues bueno, como tú lo has comentado, efectivamente tengo algunos meses. Formalmente a partir del 1 de enero me toca ya la adscripción del Distrito 18 en Cuernavaca, Morelos, en un tribunal unitario agrario. Por situación de la pandemia estuvimos trabajando a puerta cerrada durante un mes y medio. Cuando ya el semáforo nos da la oportunidad de cambiar a naranja, aperturamos con medidas de seguridad para poder trabajar y ya se empieza a visibilizar más lo que son esos asuntos. ¿Y por qué digo visibilizar? Porque no es lo mismo que tú tengas un expediente en la mano, estés estudiando y revisando, a que puedas ya tener en la audiencia a las dos partes que te están solicitando un mejor derecho para poseer o que existe un conflicto con la tenencia de la tierra. Este procedimiento que te acabo de comentar, que por su naturaleza es estrictamente oral y que requiere que se cumplimenten las formalidades de la oralidad, siendo una de ellas la inmediación, pues es lo que nos permite visibilizar en verdad cuál es el conflicto. De los conflictos más fuertes que yo he podido observar o que más se tramitan es el mejor derecho a poseer.
y estamos hablando de las parcelas y efectivamente de lo que son 13 municipios que le corresponden al Tribunal Unitario Agrario 18 en Cuernavaca, Morelos. Ese es el problema más fuerte que se tiene y estamos hablando que en estos 13 municipios que me toca conocer de sus asuntos, pues efectivamente existen comisariados de bienes comunales y comisariados ejidales. Y pues son esos comisariados quienes expiden constancias de posesión, que son los documentos base para poder llevar a cabo un procedimiento dependiendo de la naturaleza de cada una de, ya sea ejidos o bienes comunales, de cómo se pueden ir resolviendo sus conflictivas. Bien, quiere decir que ese tipo de problemáticas es común en el estado de Morelos, pero también podríamos entender que son para otras entidades regularmente, o digo, también nos escuchan de otros municipios cercanos a Nezahualcóyotl, que también tienen algunas regiones que están consideradas todavía ejidos. Pues sí, perdón que interrumpí la pregunta. No, sí, son los conflictos que más se tienen. Quiero comentarles que conforme a la Ley Orgánica de los Tribunales Unitarios Agrarios, existe precisamente artículo expreso donde se establece cuál es la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios. Existen demasiados asuntos que se tienen que tramitar en lo que son estos tribunales agrarios, pero lo que yo reitero y que quiero especificar es que efectivamente cada estado, cada entidad federativa tiene sus conflictivas. Por ejemplo, yo les quiero platicar que en Morelos existen 2 tribunales unitarios agrarios y las conflictivas que tenemos son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque de los municipios que yo les he comentado que me toca conocer como competencia, hay algunos que no están regularizados conforme lo establece la propia ley agraria. ¿Y eso qué implica? Que al no estar regularizados en lo que es el uso y la limitación de sus tierras, pues genera problemas. Claro. A diferencia de otros municipios que están ya competencia del otro tribunal que se encuentran regularizados en la mayoría. Para poder generalizar, considero que lo primero que tendríamos que saber es si efectivamente están regularizados esas tierras y cómo se encuentran ya resueltas esas conflictivas que tienen y que forman parte de las obligaciones de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional y de SEDATU, que son dependencias que trabajan en forma conjunta con los tribunales agrarios del país. Bien, bueno, eso nos da una orientación para entender cómo está la conflictiva de este lado. Sí, solamente señalarles que la competencia se encuentra establecida en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Unitarios Agrarios y que establece precisamente cuáles son todas las acciones que se pueden tramitar, y para comentarles rápidamente son 14 acciones las que se pueden tramitar. Bien, gracias, Blanca. Fíjate que con la intención de poder ir comprendiendo un poco la problemática que se vive en el campo, ¿la gente del campo sigue siendo un grupo vulnerable en la sociedad mexicana, Blanca? Desafortunadamente sí. ¿Y por qué sigue siendo un grupo vulnerable? Primero, por la situación de pobreza. No podemos comparar la vida que tiene una persona en el campo a una persona que vive en la ciudad. Quiero compartirles que el 51% del territorio nacional aún forma parte de ejidos y comunidades. ¿Y qué implica esto? Que es la mitad más 1 de todo nuestro territorio. ¿Esto qué significa? Que el derecho agrario debe de tener una importancia sumamente grande para todas las personas que vivimos en este país, porque desde ahí empieza precisamente el poder ayudar o no a esas personas del campo. Su trabajo, las actividades que todos los días realizan, que empiezan en la madrugada, que terminan muy tarde, es muy valioso. Y yo quiero comentarles que a veces es muy molesto que cuando vemos que ya cosecharon y que van a alguna ciudad a vender sus productos, en lugar de comprarles el costo de esos productos, les estamos diciendo, ¿y cuánto es lo menos? ¿Y por qué tan caro? Cuando no valoramos lo que implica el trabajo que realizan todos los días para poder tener ese alimento. Reitero, el trabajo de las personas del campo debe de ser sumamente valioso y debe de ser sumamente reconocido por todas las personas. Y desde ahí, ayudarles a que dejen de ser ese grupo vulnerable.
Tenemos otra problemática con algunas personas que son de comunidades indígenas, que no hablan español, que hablan su lengua materna y no pueden comunicarse precisamente porque tienen ese impedimento. Cuando llegan a un procedimiento es cuando más tenemos que ayudarles y facilitarles en su lengua todo lo que implica un procedimiento para que puedan ejercer plenamente sus derechos humanos. Así es. Qué bien que tengas esa visión como magistrada, porque creo que es importante el que se les empiece a reconocer la gran labor y la importancia que tienen incluso en la producción y en todo lo relacionado a lo que vivimos acá. Al final de cuentas, de dónde nos alimentamos los que estamos en la ciudad, sino que es del trabajo de muchos de los campesinos de las tierras mexicanas. Bien, hoy estamos platicando con la magistrada del Tribunal Agrario de Morelos, Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, con el tema La conciliación en los conflictos agrarios. Recordamos también que pueden descargar nuestra app en nuestras páginas de internet y te puedes comunicar con nosotros a cabina al 55 22 28 01 33. Blanca, tenemos que irnos a un breve corte y regresamos para que sigamos platicando de este tema tan importante y que necesitamos hacer conciencia. No se vayan, quédense en esa radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. No tardamos. Les agradecemos que sigan con nosotros sintonizando esta radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl aquí en Senderos a la Paz. En esta transmisión con el tema de hoy, la conciliación en los conflictos agrarios. En compañía de la gran magistrada Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, nos comentabas hace rato que uno de los conflictos es prácticamente lo de la posesión. Y también otro, el que no podamos reconocer desde los que vivimos de este lado, las necesidades de este grupo tan vulnerable. Blanca, ¿cuáles son los conflictos que regularmente se pueden atender a través de los juicios y cuáles son los que pudieran atenderse a través de un mecanismo alternativo como es la conciliación agraria? Como hemos estado platicando, antes de contestar la respuesta, quisiera felicitar porque este programa con el nombre nos da pautas para decir efectivamente podemos vivir como seres humanos en paz. Tenemos que trabajar todas y todos los días de nuestra vida para poder cambiar el futuro de nuestro país y tiene que ser precisamente fomentando la paz y evitar llegar a la violencia. Pues como hemos platicado en estos instantes, pues la mayoría de los procedimientos son con relación a la posesión de las tierras. Hay algunos asuntos que efectivamente son muy difíciles de conciliar y voy a poner un ejemplo muy sencillo y espero darme a entender a todas nuestras y todos nuestros radioescuchas. Supongamos que es un conflicto de posesión o tenencia de la tierra, pero en esa tenencia de la tierra ya se construyeron viviendas que van a servir para que otras personas puedan tener ese derecho humano a vivir. Pero esa parcela forma parte no tanto de una comunidad, sino de una persona en especial, de una persona campesina. Va a ser muy difícil que se le reincorpore su tierra. ¿Por qué? Porque ya se construyó, ya hay viviendas que van a servir para beneficiar a otras personas. Entonces ahí, si bien se puede tramitar el procedimiento agrario conforme a las acciones que yo les comenté del artículo 18 de la ley orgánica, también es muy difícil que se pueda restituir porque ¿qué va a pasar con toda esa construcción que ya se realizó? Entonces, considero que, por ejemplo, en esos casos es más viable buscar una conciliación de tal manera que se cree conciencia en las dos partes que intervienen en el procedimiento y que en lugar de que se le reincorpore su tierra, pues se le pueda pagar. Que también esto se establece dentro de la ley agraria, que cuando ya no se puede restituir la tierra, pues se le puede pagar para que no tenga esa pérdida por haber dejado de tener la posesión o por la infraestructura que se hizo. ¿Y por qué es tan importante hablar de la conciliación? Efectivamente, porque son medios alternativos de solución de conflictos. Si me permites, mi querida Vero, solamente hacer unos comentarios muy generales que para mí son importantes que las y los radioescuchas lo sepan.
La justicia agraria tiene su principal fundamento en el artículo 27 de la Constitución, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque siguiendo los lineamientos de ese hombre maravilloso que fue Emiliano Zapata, y que luchó, como ya lo estuvimos platicando, por la igualdad y que las personas campesinas tuviesen sus tierras y que se les regresaran después de vivir en un yugo terrible durante mucho tiempo, pues él fue un precursor de una reforma agraria, que sus principios, que es buscar esa igualdad y equidad, se pudo plasmar en la Constitución que actualmente nos rige, y que también fue impulsada hace algunos años por Lázaro Cárdenas, para que precisamente pudiesen llegar estos ideales a formar parte de nuestra Carta Magna. Como les he comentado, el artículo 27 en su fracción 19 establece lo que es la justicia agraria, y siempre se ha establecido en ese precepto legal que debe de ser expedita y honesta la impartición de agraria, y su objeto es garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal y de la pequeña propiedad. ¿Por qué quiero comentarles estos espacios? Porque también es muy importante que consideremos que la justicia agraria necesita que se impulse, y que se impulse no solamente de quienes trabajamos en esa materia, sino de todas las personas que necesitan acudir a un tribunal agrario, porque la impartición de justicia agraria, establecida también en ese precepto legal, establece que los tribunales estarán dotados de autonomía y plena jurisdicción, y están integrados por magistrados, que aquí quiero comentarles que me siento muy afortunada porque fui propuesta por el presidente de la República para ocupar ese puesto de magistrada, y posteriormente nombrada por el Senado de la República, por ser comprometida con las personas que pertenecen a los grupos vulnerables y lograr la igualdad. Pero lo más importante es que existe un capítulo expreso de lo que es la reforma que debemos de estar trabajando y los juicios en la materia agraria. También quiero compartirles, y aquí es un poquito lo que me nace también de podérselos compartir, que el artículo 17 también de nuestra Carta Magna, si bien sabemos que habla en lo general de lo que es la impartición de justicia, podemos implementarla en la materia agraria. ¿Y por qué implementarla? Porque como ya platicamos del artículo 27 de la fracción 19, que es lo que habla de la materia agraria, pues del artículo 17 se establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que serán expeditos para impartirla. Tenemos materia específica, la materia agraria tiene sus propios tribunales, y ya hay algo que para mí es importante que existe en ese mismo precepto legal. Dice, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Así es. ¿Y por qué es tan importante este párrafo? Y quizás tú compartas conmigo. Porque tenemos que salirnos de esas malas prácticas, y perdón por decirlo así, de llegar a las audiencias y preguntarles a las partes, ¿ya platicaron? ¿No han podido platicar, entonces no hay conciliación? No, porque precisamente cuando acuden a un tribunal y se le da la facultad a ese órgano jurisdiccional de poder resolver la conflictiva, tenemos que tomar ese papel en el momento de lo que implica ser un conciliador o una conciliadora. Así es. Este precepto que yo les comento del artículo 17, y que también más adelante señalan que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, pues tenemos todas las herramientas para poderlo trabajar. Así es. Yo quiero también platicarles que conforme al procedimiento en la materia agraria, específicamente en el artículo 185 de la Ley Agraria, que se establece cómo se desarrolla una audiencia, en el apartado 6 se establece que el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. ¿Y qué implica una composición amigable? Pues esos medios alternativos de solución de conflictos. Y uno de ellos importante es la conciliación.
¿Y por qué voy a hacer referencia a la conciliación? Y si me permites un poquito hacer la diferencia con la mediación. Porque estando en un tribunal, pues precisamente tenemos ese carácter de autoridad. Pero yo aquí quiero aclarar, una autoridad que precisamente cuando se protesta un cargo, se nos dota de esa autoridad para poder resolver la conflictiva que tenemos a nuestras manos. No es autoridad para denostar, para insultar o para tratar en forma desigual a las personas. Eso es muy importante aclararlo porque a veces nos equivocamos y pensamos que la autoridad que nos da un cargo es pasar por encima de las personas cuando estamos equivocados. Esa autoridad es precisamente para poder disipar las conflictivas que tiene. Y es aquí donde entra esa conciliación. ¿Y cuál es la principal finalidad de la o el conciliador? Es mostrar las diversas opciones de resolver un conflicto. ¿Y esto qué implica? Que tanto las personas que acuden a los procedimientos tienen que saber realmente su conflictiva, como quienes estamos del lado de la impartición de justicia, de estudiar los expedientes antes de la celebración de una audiencia y ver precisamente con lo que es una demanda, una contestación de demanda, reconvención y contestación a la reconvención, cuáles son los puntos en donde puede haber una amigable composición, si es que se puede, de todo el asunto, pues mucho mejor, pero si no, por lo menos también ir acortando la litis en los procedimientos, que eso alarga muchísimo los juicios. La conciliación es de suma importancia y es preferible desde mi perspectiva, yo no digo que perder, pero sí ocupar el tiempo, media hora, 40 minutos, quizás hasta una hora, en proporcionar esa solución a la conflictiva con diversas formas de solucionarlo, que esa es la finalidad de la conciliación, a que te lleve un procedimiento de 3, 4, 5 meses o hasta años. Pero lo más importante que yo quiero resaltar es que uno como parte de un tribunal, puedes tener muchos expedientes en trámite, pero esa no es la conflictiva, esa no es lo ideal. Lo ideal que es que las personas puedan resolver su conflicto lo más pronto posible. Esa es la finalidad. Así es. Entonces, por eso me alargué un poquito en esta pequeña explicación y bueno, espero haber sido clara para las y los radioescuchas. Claro que sí. Eso es algo muy importante que esté retomando y que una visión como la tuya de que efectivamente los mecanismos alternativos pueden contribuir mucho a la resolución de los conflictos en materia agraria, creo que es un elemento importantísimo y espero que haya mucho eco en relación a eso, porque necesitamos empezar a trascender de esto de tratar de resolver los conflictos a través de un juicio hacia los mecanismos alternativos que nos permiten generar y hacer senderos a la paz. Bien, Blanca, te invitamos ahora que nos acompañes a nuestra sección Arte y Paz para seguir construyendo senderos a la paz. Regresamos en unos momentos. Esta es nuestra sección Arte y Paz. La flor de la paz de María Cristina Azcona. Abre sus pétalos de terciopelo, mientras la cubre gélido rocío, hecho de lágrimas que forman río, de los que sufren sin tener consuelo. Rosa al fulgor ya desvanece el frío, de su color bajo un celeste cielo. Ya ni el dolor, el miedo o el flagelo sobreviven ante su aroma pío. Quiere darnos paz bajo un sol dorado, esmeralda el cáliz, la faz sedosa. Sentir que al fin el mundo está cambiando. Flor que nos da su fruto, generosa, debería crecer sobre este prado, en vez de esta muerte vil y guerra odiosa. Seguimos en Senderos a la Paz. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando en nuestra radio comunitaria de Ciudad de Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM, con la magistrada Blanca Estela. Te invitamos a que te comuniques con nosotros a cabina al 5522-2801-33. Continuamos. Bien, ya nos hablaste excelentemente de cómo podemos entender los ideales de Zapata en la actualidad de este siglo XXI.
y de cómo podemos ayudar a resolver este tipo de conflictos que se dan en el campo básicamente. Y también nos dijiste cómo podemos incrustar a la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de controversias o de conflictos en el ámbito agrario. Blanca, ¿cómo podemos invitar a las personas que viven en el campo a que se involucren, que puedan resolver sus conflictos a través de un mecanismo alternativo, sobre todo el de la conciliación, que es el que establece la materia agraria? Gracias por la pregunta, Vero. Pues lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a las comunidades. ¿Por qué acercarnos a las comunidades? Porque el término de conciliación no es muy conocido por muchas personas. Entonces, el principal paso que tenemos que hacer es acercarnos, como ya lo comenté, a las comunidades y dependiendo de las conflictivas que tengan o de las pláticas que se pueda tener para darles una visión, explicarles qué es la conciliación y que pueden solucionar sus conflictos a través de este medio alternativo de solución. Si esperamos, y aquí lo quiero decir con mucha honestidad, que la gente vaya directamente y nos diga, es que yo quiero conciliar el asunto, va a ser muy difícil, porque precisamente son términos que no son comunes para ellas o para ellos. Para que podamos inclusive ayudarles a visibilizar un conflicto, pues tenemos que tener esa cercanía. Fíjense que aquí también quisiera compartirles un poco de mi forma de pensar y que es en el sentido de que efectivamente tenemos una instalación en donde se sabe que se resuelven los problemas del campo, pero muchas personas no tienen dinero para poderse trasladar a esa comunidad. ¿Y cómo van a trasladarse y cómo van a resolver su conflicto si lo principal que es acudir no lo pueden hacer? ¿Por qué? Porque tienen otras prioridades como es el alimentar a su familia. Claro. Aquí yo quisiera compartirles que hay un programa muy, muy interesante que se trabaja en los tribunales agrarios, que son las itinerancias. Y esas itinerancias es directamente ir a las comunidades para poder resolver las conflictivas que tienen. Desafortunadamente, por la situación de la pandemia, pues han estado suspendidas. Ahorita el Pleno del Tribunal Superior Agrario ha establecido que este primer semestre del año están suspendidas las itinerancias, pero esperemos que en el segundo semestre se puedan cumplimentar. Y si bien es cierto, es importante llegar y decirles qué conflictiva tienes y cómo solucionarlas, también considero que tenemos que acercarnos, las y los servidores públicos de los tribunales agrarios, hacerles del conocimiento a las personas cómo pueden resolver su conflictiva o inclusive platicar sobre todos los derechos que tienen para que vayan viendo si alguno de ellos ha sido afectado y que tenga que ser materia de un conflicto. También quiero compartirles que si bien es cierto la conciliación es muy importante, también la mediación debemos de impulsarla. ¿Y por qué la mediación? Y aquí es donde, si me permites, Vero, hacer esa pequeña diferencia de la conciliación con la mediación. Inclusive la primera diferencia es muy sencilla. La conciliación la llevamos en la mayoría de los tribunales en un escritorio. ¿Y por qué un escritorio? Porque esa forma cuadrada o rectangular de los escritorios nos da una autoridad hacia las personas que están acudiendo. Y la mediación siempre debe de realizarse en mesas redondas. ¿Por qué? Porque solamente el mediador es quien facilita la comunicación entre las partes para que sean ellas mismas quienes pongan solución a sus problemas. Es decir, es como una guía, a diferencia del el conciliador, que es quien proporciona los medios de cómo se puede resolver la conflictiva. Son a lo mejor palabras muy sencillas, pero que nos hacen visibilizar las grandes diferencias que existen entre la conciliación y la mediación y por qué no podemos ser las mismas personas las que llevemos esos dos medios de solución de conflictos. Inclusive la mediación puede ser comunitaria, podemos ahí allegarnos porque hay dependencias que trabajan de la mano con los tribunales agrarios, que es la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial, que es SEDATU. Entonces tenemos que trabajar en conjunto para que esto se pueda hacer una realidad. Quiero comentarles que conforme a disposición expresa de la ley agraria, es la Procuraduría Agraria quien tiene la obligación de conciliar.
Cuando en un asunto quieren conciliarlo, se les concede un término y van a la Procuraduría Agraria a tramitar una conciliación. Así es. Pero lo que yo les comento, y regreso al ejemplo, imagínense, la oficina de la Procuraduría Agraria en la delegación Morelos está en Cuernavaca y las personas que quieren llegar a una conciliación se encuentran en uno de los municipios, y les voy a hablar de los que a mí me corresponden, que está en Huitzilac, que es el primer municipio que colinda con la Ciudad de México y el estado de Morelos. ¿Van a tener dinero? ¿Van a poder ir a conciliar? Pues van a preferir utilizar ese dinero del transporte en alguna necesidad primordial que en acudir. Por eso, fíjense que ahora que hablamos de Senderos a la Paz, pues también es un compromiso y considero que sí se puede trabajar de hacer esas campañas para que si alguien tiene algún conflicto agrario, se pueda solucionar a través de la conciliación o de la mediación, que aquí tendríamos que trabajar en forma conjunta con los centros de justicias alternativas de los tribunales superiores de justicia de los estados o de inclusive mediadores privados que quisieran trabajar sin poder cobrar, porque estamos hablando de una población que no tiene tanto recurso para hacerlo, pero sí es fomentar esa forma diferente de solucionar los conflictos. Y lo que estamos trabajando, y aquí, Vero, pues no es el pelearnos, no es con la violencia el resolver los conflictos, sino buscar precisamente que se resuelven a través de los medios alternativos de solución de conflictos, o como lo establece la propia ley agraria, de una amigable composición. Eso es lo que tenemos que buscar para que podamos avanzar como país. Así es. Sí, qué bueno que comentas esto de la necesidad. Ojalá de que se cambie esa posibilidad y de las personas que están interesadas, que sean mediadores y que quieran contribuir con esta actividad pro bono de llevar mediación a las comunidades. Yo creo que sería un elemento fundamental. Nos estaría ayudando a generar paz social en esos territorios. Mi estimada Blanca, es momento de irnos a otro breve corte de estación. Les invitamos a que sigan con nosotros para que sigamos aprendiendo un poco más sobre la conciliación agraria, aquí en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. Qué bien que sigan aquí en esa radio 97.3 FM. Quiero compartirles que nuestra radio comunitaria, como un servicio a la comunidad a la que nos debemos, tenemos el espacio Alerta Hoy por Mí, donde puedes hacer el reporte de personas desaparecidas y que transmitimos y difundimos los días lunes, miércoles y viernes a las 2 p.m. a través de todas nuestras redes sociales. Continuamos con Blanca Estela con el tema de hoy, la conciliación en los conflictos agrarios. Antes de irnos al corte, estábamos platicando de cómo puede incrustarse la conciliación en el ámbito agrario. Blanca, platícanos, ya nos estás diciendo que es importante que en este caso ustedes o la Procuraduría Agraria acudan a las instancias, acudan al territorio básicamente. Por eso que estabas platicando, que es muy difícil, pues la gente del campo se tenga que trasladar grandes distancias porque implican tiempo, dinero y esfuerzo, y obviamente en las condiciones en las que se encuentran, pues es complicado poder asistir. Pero ¿cómo debemos entender entonces o cómo podrían atender los que están interesados en la conciliación? ¿Cómo podría ser un canal que les pudiera permitir llegar a acuerdos o llegar a una mediación para la resolución de los conflictos que se dan en el ámbito agrario? Sí, pues como hemos estado comentando, considero que si ya se encuentran dentro de un procedimiento, pues como ya les he platicado, cuando se ha señalado la fecha para la celebración de la audiencia, no solamente cumplir con esa mala praxis de ya platicaron, sino, como ya lo hemos también comentado, pues estudiar bien el expediente para poder dar la solución o una propuesta de solución al conflicto y que sea en beneficio de las personas que están interviniendo. Como ya lo vimos en el artículo 17, siempre y cuando se respete la igualdad y el debido proceso de las partes que están interviniendo en el juicio. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y yo se los quiero comentar
que hace unos días tuve una plática con el delegado de la Procuraduría Agraria que se encuentra en Morelos, en Cuernavaca, porque trabajamos muy tomados de la mano, al igual que del delegado del Registro Agrario Nacional, y lo que queremos trabajar es precisamente tanto esas dos dependencias como el Tribunal Unitario Agrario, es campañas no tanto de publicidad, sino que nos acerquemos a las comunidades a través de los comisariados, a través de los municipios y poderles expresar a las personas cómo pueden solucionar sus conflictos. Es decir, hacer un trabajo de campo, es decir, salir a las comunidades y trabajarlo. Como yo lo he expresado y lo reitero, podemos tener nuestra ley, podemos, como ya platicamos, ver todo lo que nace de la Constitución, pero si la gente no lo conoce, Claro. pues no sirve de nada. Tenemos que hacérselos del conocimiento y tiene que hacerse en una forma sencilla, clara. Desafortunadamente la pandemia nos sigue afectando porque, pues, por ejemplo, Morelos sigue ahora en semáforo amarillo, pero hay que seguir cumpliendo con todos los lineamientos de seguridad. Ustedes saben que Morelos durante mucho tiempo estuvo en semáforo rojo precisamente por esos altos contagios y lo que queremos es evitar, porque si seguimos con los contagios y se vuelve a semáforo rojo, se cierra de nueva cuenta muchas dependencias y eso no está bien, porque las personas que ya tienen un procedimiento lo que quieren es que se termine y lo más pronto posible implica, desde mi punto de vista, que se cumplimente con lo que la propia ley agraria establece, que es el dictado de una sentencia en la audiencia o máximo dentro de los 20 días que, como ya lo referí, la propia ley establece. Hay un rezago importante que ya se está atacando y aquí quiero reconocer lo que es la labor de la magistrada presidenta, la magistrada Maribel Méndez de Lara, que ella lleva unos meses en el cargo, pero ha impulsado mucho todo el trabajo que se hace en los tribunales unitarios agrarios para que precisamente se cumpla con esos ideales, y reitero, de don Emiliano Zapata, que era buscar que las personas del campo tuviesen la propiedad. Y aquí hacer referencia tanto a su lema de tierra y libertad, la tierra debe de ser para quien la trabaje. Así es. Blanca, fíjate que ahorita con lo que comentas y con el gran impulso que le estás dando desde tu visión, ¿por qué la gente debe comprender o entender que la conciliación también es una forma de justicia? Claro, deben de entender que es una forma de justicia, porque si estamos hablando que en un procedimiento agrario se resuelve a través de la conciliación, lo que se tiene que realizar es un convenio que se va a elevar a una sentencia con el carácter de cosa juzgada. ¿Y qué implica esto? Que tiene esa fortaleza de que lo que se plasma en ese convenio se tiene que cumplimentar. Además, ahora que tocas este tema tan importante, es mejor siempre terminar las conflictivas por convenio porque la ejecución va a ser más factible de que se dé a que sea por una resolución. Lo que estábamos platicando, quizás nos vamos a llevar 1 hora o 2 horas en una conciliación, pero les vamos a resolver en esas 2 horas el conflicto a las personas. Sin embargo, si no atendemos y no cumplimos con esa misión de conciliar y nos vamos a lo que es el desahogo de pruebas, por la naturaleza de la mayoría de las pruebas que se tramitan en el procedimiento agrario, que son periciales en topografía, en agrimensura, a veces en grafoscopía, en grafología, pues llevan mucho tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? La conflictiva sigue creciendo. La conflictiva, en lugar de irse disminuyendo, pues va generando más problemas, porque ya tiene la problemática de la tenencia de la tierra. Ya tienen la problemática que si no les asiste la Procuraduría Agraria, tienen que pagarle al o al abogado que les lleva el asunto. Y aparte tienen que pagar las pruebas periciales. Es generarle conflictos a las personas cuando se puede solucionar con una forma diferente, que reitero es la conciliación, pero aquí me ha faltado un detalle especificar. No es lo mismo que llevemos una conciliación y que se les hable con lenguaje jurídico, a que se les hable con un lenguaje sencillo y claro, que es lo que la ley nos obliga que se tiene que hacer. Y más cuando estamos hablando de personas campesinas, de personas indígenas, o inclusive que no hablen más que su lengua materna y que también se tenga que llevar una conciliación a través de una intérprete o de un intérprete. Reitero, es
Si en verdad queremos que las controversias se resuelven, entonces es dar y dotar a las personas de todo lo necesario para que en la audiencia lo puedan cumplimentar. Eso es muy importante también hacérselos del conocimiento, porque después de que nos podemos tardar 6, 7 meses en un procedimiento, se dicta una sentencia, sabemos que cuando alguien pierde, pues viene lo que es en este caso, ya sea el juicio de amparo o el recurso de revisión, dependiendo de la naturaleza del procedimiento, y se puede llevar otros 6 meses. Y después viene la ejecución, que si se ejecuta de inmediato y qué bueno, y si no, vienen otros meses. Y esa conflictiva que pudo resolverse en un lapso de un mes, lo estamos llevando a años. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Perdón, es que también ya fallecen las partes y ahora vienen sus herederos a seguir peleando. Así es, se hace más grande el conflicto, y lo importante que de lo que acabas de comentar también quisiera rescatar, de que cuando se solucionan los conflictos a través de cualquier mecanismo alternativo, se está retejiendo el tejido social, es decir, se está tratando de que las partes que estaban involucradas en el conflicto y que tenían diferencias puedan encontrar cosas compatibles para que no sigan existiendo estas revanchas. Como dices tú, terminen los hijos de los hijos o hasta los nietos con un conflicto que iniciaron hace 30 o 20 años. Y creo que es una de las partes interesantes que ofrecen en el ámbito agrario la conciliación y la mediación para la solución de conflictos. Y qué bueno, y te felicito, Blanca, que le estés dando esta visión, porque es importante que podamos generar paz social, y creo y estoy convencida que a través de estos mecanismos podemos generar más paz social, evitando que lleguemos a conflictos como los que se llegan a vertir a través de un juicio. Así es. Y es mejor darnos la mano al terminar una conciliación a agredirnos o que se utilicen algunos otros elementos para dañar la integridad de las personas. Así es, que eso se llega a dar mucho, ¿no? Cuando existen, cuando queda el rencor del que perdió o del contra el que ganó, terminan generando conflictos a veces más grandes. Y eso es algo que es tan cotidiano y que deberíamos empezar a evitar para generar paz en este país que ahora lo requiere más que nunca. Blanca, ¿quiere decir que entonces que la conciliación nos puede ayudar con los procesos de pacificación y a la reconstrucción del tejido social en el campo? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo influiría en un lugar donde hay conflicto para un proceso de pacificación? Pues en primer lugar, como estamos platicando, ya no habría ese resentimiento entre las y los vecinos o las y las personas que integran la comunidad, porque habría una mejor sociabilización, habría mejor entendimiento entre las personas. Y yo pienso y creo en esa plena convicción de que si nos ayudamos entre todas las personas que vivimos en una comunidad o en una sociedad, podemos lograr y avanzar mucho más a que si nos pasamos el tiempo peleando o generando conflictos entre las personas. Yo comentaba al inicio y tú también tuviste esa visión de decir que estabas de acuerdo. Entre más podamos vivir en paz, mucho mejor va a ser para nosotras mismas y nosotros mismos como seres humanos, pero también para construir una sociedad mejor. La finalidad no solamente de los tribunales agrarios, sino de todos los tribunales del país, es lograr la paz social. Y yo insisto mucho ahora desde la materia agraria, si no les damos a las personas campesinas esa posesión de sus tierras, que han trabajado quizás sus abuelos, sus padres, toda su familia, que ese maíz que siembran y que cosechan y que nos los llevan todos los días a nuestra mesa, sea precisamente con igualdad y con justicia, entonces, ¿qué queremos de nuestro país? Todas las personas tenemos que cooperar para lograr que México sea un país de primer mundo. Yo sí confío que si trabajamos en conjunto lo podemos lograr porque tenemos todo para hacerlo. Es un país extraordinario y no se trata de estarnos peleando entre personas, quién tiene más, quién tiene menos. Las cuestiones materiales van y vienen en la vida. Lo que nos hace ser ideales es precisamente el cómo podemos ayudar a que las personas que tienen algún conflicto lo resuelvan de la mejor manera. Eso es buscar la paz de nuestro país. Así es. Y creo que buscar la paz también es dar la igualdad, la equidad
justamente a estos grupos vulnerables, ¿no? Como en el caso del sector campesino, que ha estado olvidado por mucho, mucho tiempo. Bien, Así es. amigos y amigas radioescuchas, y a quienes nos ven a través de Facebook, les recordamos que nos puedes escribir tus comentarios o bien llamar a cabina 5522 28 01 33. Tenemos que irnos a otro breve corte de estación. Regresamos muy rápidamente a Senderos a la Paz. Gracias por seguir sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl en esa radio 97.3 FM. Estamos en Senderos a la Paz platicando de la conciliación en los conflictos agrarios. Ya estamos en nuestro último segmento de este programa y hoy ha estado con nosotros la magistrada Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés. Blanca, ¿por qué los que vivimos, hace rato lo decíamos, pero yo creo que es importante que lo retomemos, ¿por qué los que vivimos en la ciudad debemos de reconocer la importancia del sector agrario para que pueda lograr la paz social en sus territorios? Gracias, Vero, por la pregunta. Pues en primer lugar, porque el 51% del territorio de nuestro país forma parte de comunidades y de ejidos. Forma parte de aquellas parcelas que son trabajadas por las personas del campo. Forman parte de esa agricultura y de esos frutos que recibimos todos los días en nuestro hogar y que podemos comprar gracias al esfuerzo de mujeres y hombres que se levantan de madrugada para poder llevar los alimentos que tenemos las personas que vivimos en la ciudad en nuestras mesas. Ese es el principal motivo por el cual tenemos que valorar el trabajo de las mujeres y los hombres del campo. Es más del territorio de nuestro país, más de la mitad del territorio de nuestro país que lo contempla y que además son personas que no se rinden, son personas que siguen esos ideales de Zapata, y perdón que insista mucho en el tema, pero estamos recordando a ese gran hombre que dice que es mejor morir de pie que vivir toda la vida arrodillado. Yo quisiera decirles que me siento muy comprometida con las personas que trabajan en el campo, con las personas que tienen procedimientos en el Tribunal Unitario Agrario, en donde estoy ahora adscrita, y me da mucha emoción y se las quiero compartir el recibir a esas personas campesinas todos los días y a poder escuchar sus necesidades y cómo desde ahora la responsabilidad que me ha concedido el Senado y el presidente de la República poder resolver sus conflictivas. Pero no solamente es cuestión personal, sino también es cuestión de todas y de todos los compañeros y compañeras que están trabajando conmigo en este Tribunal Unitario Agrario, que perdón que tome este espacio, Vero, pero es muy importante agradecerles el trabajo que hacen junto conmigo todos los días, porque no saben, desde temprano es organizarnos, correr, subir, bajar. Ahora con la pandemia ponemos computadoras en la parte del patio, las quitamos, las volvemos a poner para que precisamente la gente pueda resolver sus audiencias, y lo más importante es escucharles. Lo más importante es estar presente en la sala de audiencias y ver cuál es su necesidad y cómo se puede resolver de la mejor manera. Y pues agradecerle, perdón, también al Pleno del Tribunal Superior Agrario, porque están muy pendientes de todo lo que se hace en los tribunales unitarios agrarios, encabezado por la magistrada Maribel Méndez de Lara, y compartirles que ya se pronunció el Pleno para que en breve podamos trabajar los procedimientos con audiencias a distancia. Ya la tecnología va a ser parte de los procedimientos agrarios para poder apoyar a que pueda ser más pronta y expedita y cercana a las personas. Qué bien, pues es un gran avance. Ojalá que pueda ser replicado en otras entidades para que tengan la oportunidad de poder acceder a este tipo de justicia, a la justicia, y sobre todo el impulso que le están dando ustedes y fundamentalmente tú, que tienes esa visión de que los mecanismos alternativos también son una forma de hacer justicia y que ayudan sobre todo a retejer el tejido social. Hace rato hablabas de lo que generó la pandemia. Yo creo que en ese sentido hasta la materia agraria tuvo pues también sus complicaciones. Desde tu experiencia y en la reflexión que nos puede generar todo lo que pasamos el año pasado, ¿la conciliación agraria crees tú que contribuye para el reconocimiento de los derechos de estos sectores, de este sector tan vulnerable? Sí, claro.
Sí, claro, porque como hemos estado platicando durante toda esta charla, pues la conciliación lo que busca es resolver la conflictiva en menos tiempo posible, pero aparte del tiempo, que sea en una forma más benéfica para las personas. ¿Y en qué me refiero con decir benéfica? En que no es lo mismo que se plasma en un convenio la necesidad y la forma de resolverlo de cada una de las partes a que sea a través de una sentencia con los medios de prueba que se aportaron. Entonces, la conciliación siempre, siempre va a ser uno de los medios alternativos de solucionar conflictos que beneficie más a las personas y claro que va a ayudar a que ese tejido social vaya mejorando. Esa es una realidad. Tenemos que aprender y aquí un poquito voy a hacer un poco de reflexión precisamente para las nuevas generaciones. Tenemos que irles inculcando a las niñas, a los niños, a las y a los adolescentes que la mejor forma de solucionar conflictos siempre van a ser los medios alternativos de solución, sea la conciliación, sea la mediación, o sea, inclusive hasta a la negociación. Pero ¿qué nos implica estos medios alternativos? Siempre esas pláticas con una forma adecuada de realizarlo y que implica saber escuchar tanto a una como a la otra persona y de esa escucha asertiva, pues poder buscar una mejor solución. Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en este grupo tan vulnerable que requiere de acciones más rápidas, de que les llegue en realidad la justicia. Esta podría ser una muy, muy buena alternativa y ojalá se le pueda dar el reconocimiento y el auge que requiere para empezar a solucionar los conflictos pues de forma más rápida y que incluso a ustedes les ayude a quitar tantos juicios que llegan a los tribunales que pudieron bien haber sido atendidos a través de las vías de los mecanismos, pero que no se les dio esa importancia. Bien, Blanca, para concluir, compártenos y a manera de conclusión, ¿cómo se construye Senderos a la Paz desde un tribunal agrario? No, muchas gracias. Pues los senderos a la paz y aquí, ya que me permites hacer reflexión a este tema, fíjense que considero que es muy importante lo que les quiero compartir. En primer lugar, que desde el interior de un tribunal no debe de haber diferencias, que debemos de aprender a trabajar en comunidad como equipos de trabajo, que estamos ahí para resolver la conflictiva de la gente. Desde ahí tenemos que empezar, porque cuando existen diferencias en una oficina, en una forma de trabajar, no se puede avanzar adecuadamente. Que tengamos la visión de todas las personas que trabajamos para el servicio público, que nuestra gran responsabilidad al estar ahí es ayudar a las personas que acuden todos los días a que los problemas que tienen se resuelven desde nuestras trincheras, desde nuestra perspectiva de la mejor forma posible. Que no se trata ni de expedientes, que no se trata de trámites nada más, sino que se trata de personas que están acudiendo porque se les está violentando un derecho humano y lo que necesitan es que se resuelva esa conflictiva y que puedan vivir en plenitud. Y aquí reiterar lo que establece nuestro artículo 1 constitucional: promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Y que cuando vayan a un tribunal encuentren en verdad esa solución a su conflicto y que no lo vean como un lugar en donde no se les atiende, no se les escucha o que se cierran las puertas, sino que siempre están abiertas las puertas para que se puedan resolver sus conflictos y que inclusive podamos ayudarles a que mejoren su calidad de vida. ¿Y por qué hago referencia a que mejoren su calidad de vida? Porque sabemos que cuando tenemos un conflicto o un problema que no podemos resolver a la brevedad, eso nos genera problemas emocionales, psicológicos, de todos los aspectos, y eso no nos deja crecer como personas, como seres humanos. Y por eso lo que reitero, que quienes nos dedicamos al servicio público tenemos esa gran responsabilidad, que es atender a todas las personas con respeto, con sencillez, con un trato igualitario y que les ayudemos a que puedan vivir en paz y que puedan lograr que nuestra sociedad mejore y que tengamos esa paz social tan anhelada que tenemos en nuestro país y que queremos que sea una realidad. Así es, Blanca. Pues qué bueno, la verdad es que te felicito porque creo que se necesitan muchas visiones como la tuya en la impartición de justicia y que estés en ese espacio donde en realidad yo creo que puedes
también dar mucho y ayudar a la gente que requiere de estos grupos vulnerables. Tú tienes experiencia sobre todo en el trabajo con grupos vulnerables y creo que hacía falta una perspectiva como la tuya para la gente del campo. Y bueno, pues en Morelos estás, ojalá muchos de tribunales agrarios tengan la misma visión que tú y se contagien de esa visión y de esa forma de trabajo del que estás tú impulsando en tu tribunal, porque la verdad es que el sector agrario lo requiere mucho. Desafortunadamente, Senderos a la Paz por este día de hoy llegó al final de la transmisión. Quiero recordarles que en esa radio 97.3 FM transmite desde la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl. Blanca, te quiero agradecer muchísimo que haya estado el día de hoy con nosotros, pero también agradecerte el gran compromiso que tienes con la gente del campo, esa gran sensibilidad que tienes por la gente que más requiere del apoyo. La verdad es que gente como tú se requiere en la impartición de justicia. Te felicito por el enorme trabajo que estás emprendiendo y te deseo el mejor de los éxitos en esta actividad nueva que sé que será muy exitosa en realidad, y la verdad se están llevando un 10 la gente de Morelos con tu labor, y sé que va a trascender y que, bueno, nos vas a ayudar también de alguna forma a construir Senderos a la Paz. Te agradezco mucho y, bueno, tus conclusiones finales. Muchísimas gracias. Pues al contrario, muchas gracias por invitarme para formar parte de este sendero hacia la paz, y muchas gracias por esas palabras que me siguen comprometiendo a que todos los días dé mi mayor esfuerzo para que efectivamente las personas que acuden al tribunal al que me encuentro adscrito puedan encontrar esa justicia, esa igualdad, y que ese pensamiento y esa forma de trabajar de don Emiliano Zapata se pueda seguir cumpliendo en este Tribunal Unitario Agrario. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todas y a todos por escucharme, y les invitamos a que nos visiten en el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 18, en Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. En esa radio les agradece mucho el que hayan estado con nosotros. Muchas gracias a Gustavo Jafat, que está del lado de los controles. Te invitamos a que sigas con la programación de Nesa Radio 97.3 FM y desde la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl para el mundo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.